6 de la tarde con 5 minutos. Estamos Mabel Huertas, Hernán Vidaurre y Renato Cisneros con ustedes, acompañándolos desde las 5 hasta las 8 en todos estos días de cuarentena, con toda la información respecto de las incidencias vinculadas con el coronavirus. Y de hecho ahora vamos a hacer un nuevo panorama, pero esta vez internacional, con colegas desde Alemania y desde Estados Unidos. Vamos a empezar, Mabel, desde Ilmenau, Alemania, con el periodista peruano Ricardo Simic, quien nos va a relatar cómo se está viviendo por allá el tema de la pandemia. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes aquí en Lima. Buenas tardes. Hola Renato, hola Mabel, Hernán, ¿cómo están? Buenas tardes en Lima y bueno, buenos días acá en Alemania. Son las 12, más de medianoche, ya 6 minutos más. Y acá ya estamos jueves, 26 de marzo. Ricardo, ¿cómo van las cifras y cómo están funcionando las medidas que ha tomado Angela Merkel? Pues de hecho Alemania es el quinto país más afectado en este momento por la pandemia, solo detrás de China, Italia, Estados Unidos y España. Acá a la fecha hay más de 31.500 personas infectadas por el COVID-19, según cifras oficiales del Instituto Robert Koch, que es la entidad encargada del control y prevención de enfermedades, y las muertes son 149. Uh-huh. El crecimiento ha sido exponencial porque solamente pocos días atrás la cifra era la cuarta parte de lo que ahora podemos tener, vemos en infectados y número de muertos. Por ejemplo, solo para dar una imagen, en las 24 horas que acaban de pasar, se han registrado 4.200 nuevos casos de infección, casi 4.200 nuevos casos y 36 muertes. Y eso solamente en un día. Y esto hay que considerar que no es el número total de casos que hay en el país, sino que son solo los registrados. Así es. Ricardo, como sabes, en el Perú se está viviendo un estado de emergencia, se está aplicando un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y bueno, se han restringido básicamente todas las actividades, salvo algunas excepciones. ¿Cómo se está viviendo el día a día en Alemania? ¿Qué tipo de cosas han dejado de hacer las personas? Bueno, acá también, no solamente Alemania, sino toda Europa está en paralización prácticamente total. Por ejemplo, en el caso de Alemania, a diferencia de otros países europeos, coordinaron de frente toques de queda a nivel nacional en un intento por ralentizar la propagación del virus. Alemania optó primero por otras medidas también estrictas, pero no tan fuertes, de distanciamiento social que rigen desde este martes último para la población que es un poco más de 80 millones de habitantes. Por ejemplo, se había cerrado colegios, universidades, tiendas y negocios no esenciales y ahora se tiene prohibido para todos los ciudadanos reunirse en grupos de 3 personas o más. Es decir, solamente se puede reunir uno con otra persona y nada más. Es más, la región sureña de Bavaria, que está al sur de Alemania, como le comenté, hay impuesto medidas más estrictas. Ellos sí, en todo su territorio, impusieron de manera unilateral un toque de queda que ahorita se aplica. Ahora, Ricardo, hace algunos días Angela Merkel, cuando se dirige a los alemanes, dijo algo así como que el mayor reto que ha visto, que este es el mayor reto que ha visto Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto tremendo en Alemania, ¿cómo tomaron esto los alemanes? De hecho, durante las primeras, y totalmente cierto, o sea, la canciller alemana pues lo dijo basada en datos, porque Alemania ahorita está totalmente paralizado no solo en producción, sino también en consumo de servicios, y este es un país que después de la Segunda Guerra Mundial se reconstruyó y reconstruyó, mejor dicho, su economía basada en la exportación. Uh-huh. Entonces ahorita Alemania enfrenta y va a enfrentar en los próximos meses y quizás en lo que resta del año una crisis, yo diría, pues sin precedentes, porque gran parte de su economía está basada en exportación y ahorita todas las fronteras europeas, que generalmente están abiertas en el marco de la Unión Europea, están cerradas. Entonces hay restricción para
la venta, para el intercambio de productos y también obviamente para otros destinos fuera de Europa. ¿Sí? Es por eso mismo que hoy día, por ejemplo, el Bundestag, que es la Cámara Baja del Parlamento alemán, aprobó un paquete de rescate por alrededor de 750.000 millones de euros, que son un poco más de 814.000 millones de dólares, para paliar el impacto directo del brote. Pero sin embargo, luego de eso, existen muchas más medidas que van a tener que tomarse para poder retomar el paso que tenía Alemania, ¿no? Estaba a punto de una crisis al momento, antes de la pandemia, y ahora creo yo que definitivamente va a entrar en crisis. Muy bien. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias por esta intervención y por contarnos al detalle cómo se está viviendo en Alemania esta pandemia. Vamos ahora hasta Miami, Mabel. Así es, ahí nuestra colega Karen Herrera, ella es peruana, también nos da un panorama de cómo se está viviendo el coronavirus en la Florida, pero sobre todo en Estados Unidos, que ya registra 827 muertes. Karen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mabel, muy buenas tardes, Renato, muy buenas tardes, Hernán. Así es, efectivamente, hay mucho pánico aquí en Miami y es que las cifras de personas contagiadas con el COVID-19 están aumentando día a día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado ya el pedido del gobernador Ron DeSantis para declarar el estado de Florida como una zona de desastre por el coronavirus. Han llegado a 1.682 los casos y 22 personas han perdido la vida. De hecho, en esta madrugada, este martes a la medianoche, como una estrategia para detener la propagación del coronavirus, el alcalde de Miami, Francis Suárez, había emitido una orden de toque de queda para residentes de la ciudad que estará en vigencia hasta nuevo aviso. Esto quiere decir que ninguna persona tiene derecho a transitar, no pueden salir en ningún tipo de vehículo. Y bueno, ya los supermercados están con pocos productos, no hay papel higiénico, hay un desabastecimiento de los principales productos de limpieza, no hay el gel, el alcohol, hay muchos productos que están faltando, pero lo importante es que ya se han tomado las medidas para de alguna manera frenar el avance de esta enfermedad, ya que la Organización Mundial de la Salud le estaba pidiendo al gobierno de Donald Trump que finalmente tome medidas más drásticas, porque en todo este tiempo no se había decretado un toque de queda en Florida. Karen. Ahora se ha empezado por Miami. Sí, Karen, una medida un poco tardía, porque hace 2 o 3 días nada más veía reportajes de jovencitos universitarios que estaban en esto que ellos llaman el spring break, ¿no? Las vacaciones de primavera, juergueándose, pero una multitud, y ellos mismos decían, no me importa el coronavirus, ¿qué será el coronavirus?, decían los chicos. Efectivamente, han tenido que cerrar ya no solamente los centros de esparcimiento y los parques, sino también todos los centros de diversión, incluso están cerrados los centros comerciales, los restaurantes hace ya una semana. Los restaurantes no estaban atendiendo, solamente daban la comida para llevar, pero recién el día de hoy se ha hecho efectivo este toque de queda. Y sí, efectivamente, el alcalde de Miami también había anunciado la semana pasada el cierre de las playas en South Beach, desde la Quinta Calle hasta la 15, porque se habían registrado incidencias de personas que no estaban tomando las medidas preventivas y acudían a estos esparcimientos durante la pandemia del coronavirus. Muy bien, Karen, muchísimas gracias por tu reporte, que tú y tu familia se mantengan con bien. Ahora vamos hasta España. Ustedes saben que Renato se encuentra en Madrid, y quién mejor que él para decirnos qué es lo que está sucediendo en este país. Bueno, de verdad que la jornada de hoy en España ha sido la más complicada de todas. Hoy yo te diría que en Madrid puntualmente el escenario es desolador. Se han llegado a las 3.434 muertes, se ha superado a China, que tiene hasta el momento 3.287 fallecimientos, pero en un dato que es todavía más impresionante, España se ha convertido en el país con más muertes al día, ¿no? Italia tiene 683, pues España tiene 738. Esa fue la cifra de hoy miércoles en España. Han muerto 738 personas. Todos los días a las 12 aparece el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, como en Perú aparece el presidente y da los reportes. Y hoy dijo
No puedo decir que estemos por llegar ya al pico de la epidemia, donde se espera que las cifras empiecen a bajar, pero estamos muy cerca. Y ese tipo de discurso, que siendo optimista también es impreciso, ha generado, por supuesto, que haya muchísimos personajes que empiezan a objetar la política sanitaria del gobierno español. Renato. Preguntándose si las cifras son las correctas, Claro. preguntándose si el personal de sanidad está o no debidamente equipado, porque ya lo saben, seguramente la cifra la conocen, el 12% de esos fallecidos, el 12% es ese personal sanitario. Qué triste, qué terrible, en realidad. Terrible. De verdad es terrible. Pero a pesar de las cifras, los españoles o en Madrid tienen conciencia de esto, es decir, ¿están guardando la cuarentena como se debe? Yo te diría que mayoritariamente sí, pero no deja de haber escenarios como los que también estamos viendo en Perú, donde la gente sale a trabajar creyendo que no está contribuyendo a la propagación del virus. Se está controlando mucho más, pero todavía hace falta más drasticidad, porque de lo contrario los números se van a seguir incrementando. O sea, esto ya te lo digo a nivel de percepción, porque veo en las noticias y trato de estar al tanto. Mi sensación es que hay una obediencia a las reglas, pero hay algunos focos de indisciplina que tienen que ser rápidamente atenuados. La excusa es que la economía no puede pararse, y con ese pretexto hay algunas cosas que todavía están ocurriendo que a mi juicio ya deberían estar canceladas, ¿no? Algunas actividades que deberían estar postergadas hasta que pase todo esto, pero de verdad que es durísimo. Se está pidiendo que de otros puntos del país se refuerce el personal sanitario madrileño desde esas comunidades que no tienen tantos casos y tantas muertes. Pero hoy Madrid es una ciudad muerta, es una lágrima, y no es necesario conocerla para saber que pasa por su momento más difícil. Muchas gracias, Renato. Son las 6:17. Hacemos una pausa, pero regresamos con más, porque otra cosa que anunció el presidente en la mañana en su conferencia de prensa es que gracias a esta cuarentena los niveles de contaminación han bajado de una manera histórica, que la naturaleza está tomando un respiro. Y eso, digamos que es el lado amable de todo esto, ¿no? 6:17. Volvemos.